Comenzamos nuestro curso de Eclesiología en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. En esta lista de reproducción vais a encontrar toda una serie de sesiones del curso de Eclesiología, el misterio de la Iglesia, en las cuales voy a explicar mi manual de Eclesiología y también os voy a ofrecer algún material complementario. Vamos a tener estas dos primeras sesiones un poco de introducción, de ver un poco cómo son los materiales y diríamos las perspectivas de conjunto. Como en otras ocasiones, el material lo tenéis en mi página de academia y en la descripción de este vídeo tenéis los enlaces para poder descargaros esos materiales, el que esté interesado. Bien, como os comentaba, vamos a explicar especialmente este texto, el misterio de la Iglesia, es el manual de eclesiología que he publicado en el 2018, y lo que pasa es que también para aquellas personas que luego quieran retener más determinados aspectos o quieran, diríamos, tener como un esquema de las cosas más importantes, os ofrezco también una serie de resúmenes de los temas más importantes. Tenéis aquí primero lo que sería el índice general, lo que sería un poco el programa y la distribución de estas sesiones, cómo vamos a repartirlas. Bien, es una cosa bastante aproximada, porque no diríamos quizá dediquemos más o menos, o sea, los tiempos, no, esto es un poco la cantidad de sesiones a cada uno de los temas, pero bueno, eso es algo que puede ir variando, tampoco es que nos interese mucho. Y luego, sobre todo, tenéis aquí como un resumen de los temas más importantes, de la parte primera, que es la parte primera, la parte de un poco como de historia del dogma, y luego al final los temas de la parte especulativa. Habrá también primero un resumen de las cosas más importantes, de historia del dogma o alguna cuestión apologética, pero en la segunda parte serán sobre todo los temas pues más directamente sistemáticos o especulativos. Bien, esto ya iremos haciendo referencia a ello cuando haga falta, porque de momento lo que vamos a ir haciendo es exponiendo el manual de eclesiología, y ya os digo que en estas dos primeras sesiones nos vamos a centrar sobre todo en la introducción, las ideas básicas. Fijaos, estamos por tanto en la página 11 del manual, y aquí lo primero que os comento, y eso no debemos perderlo nunca de vista al estudiar cualquier materia de teología, es que el objetivo de estudiar una materia en teología es ir adquiriendo esa mente teológica, o sea, el poder entender la realidad a la luz de la doctrina sagrada, de lo que Dios nos ha querido revelar, y en el fondo lo que denominamos teología es simplemente eso que viene de la revelación estructurado de una manera orgánica, de una manera lógica, empleando razonamientos que nos son útiles pues, para comparar lo revelado con otras cosas, para ver su racionalidad, aunque evidentemente lo que son cosas que es un dogma nos supera, pero sí podemos encontrar toda una serie de razones, de comparaciones que nos ayudan a acercarnos mejor a ello. En el fondo, la Sagrada Doctrina, lo que Dios nos ha revelado, como decía Santo Tomás, es como cierta impresión de la ciencia divina, que es una y simple respecto a todo. Y cuando estudiamos cualquier tratado de teología, diríamos, es como una ayuda para que esa impresión de la ciencia divina en nosotros que tenemos por la revelación se haga como más operativa, pueda sacar más consecuencias, se pueda aplicar a más cosas, nos ayuda a comprender pues, el resto de cosas que vamos percibiendo por los sentidos o que vamos conociendo pues, por nuestra argumentación, por lo que leamos, etc. En este sentido, el Tratado de la Iglesia, como os digo aquí, es simplemente una parte de esa única ciencia que es la teología, y que nos va a resultar muy útil, ya vais a ver, para adquirir esa visión de conjunto de toda la ciencia sagrada. Al final de esta introducción hago un brevísimo repaso de la historia de este tratado y veréis que es relativamente reciente. Hay otros tratados en teología que son, digamos, tienen más antigüedad. Veremos también un poco los motivos por los cuales la eclesiología es más reciente. Lo que pasa además es que al hablar sobre la Iglesia
en este tratado convergen una multitud enorme de repercusiones prácticas, con lo cual uno tiende a proyectar sobre la Iglesia, pues no sé, lo que pasa en su parroquia o los sacerdotes que ha conocido. No, la Iglesia es algo bastante más profundo, hace falta un enfoque muy riguroso. Y además lo que sucede es que en el tratado de la Iglesia convergen muchos otros tratados. Si no se tienen claras cosas sobre la gracia, sobre la cristología, sobre los sacramentos, pues se arma un lío enorme en torno a las cuestiones que tienen que ver con la Iglesia. Por eso es un tratado que requiere bastante rigor metodológico y trataremos un poco de darlo. Este manual, como os comento aquí, está pensado sobre todo a las personas que realizan el ciclo institucional de estudios eclesiásticos. Obviamente le puede servir a cualquiera, pero está pensado sobre todo como eso, como un manual para el ciclo inicial de estudios eclesiásticos. Y este es el motivo por el cual he tratado de buscar pues, la mayor claridad, el orden, la concisión y no perderse mucho en cuestiones secundarias, porque el peligro, y esto lo vemos, en muchas cosas que se denominan manual en teología, al final son un ensayo, donde se habla un poco de todo y de lo contrario de todo, y falta un poco el orden, no se ve bien la estructura, y en ese sentido es bastante sencillo, porque como veremos luego, el mismo Concilio Vaticano II indicó un poco en qué orden debía estudiarse la teología dogmática, solo que eso no es que se le haya hecho mucho caso. Aquí procuraremos seguir ese orden como ahora podréis ver. Y también lo que trataremos es que, o sea, como es un manual, que las diversas afirmaciones se encuentren fundamentadas de manera suficiente. Fundamentadas se entiende según el método teológico del cual vamos a hablar en un momento. O sea, se trata de evitar elucubraciones o observaciones superficiales o secundarias y centrarnos en lo que es más importante, en lo que es nuclear dentro del misterio de la Iglesia. Fijaos que el título del manual es Introducción a una eclesiología de la participación. ¿Por qué hablo de la participación? Pues fundamentalmente por dos motivos. En primer lugar, en la Lumen Gentium del número 2, este documento del Vaticano II sobre la Iglesia, que es dentro del magisterio reciente el más amplio y el más orgánico, ya al principio, en el número 2, se presenta la Iglesia dentro del contexto de una participación de la vida divina. O sea, si el Hijo es enviado a este mundo, si es enviado también el Espíritu Santo, es para que participemos de la vida divina. Si hablamos de lo sobrenatural, tenemos que hablar de una participación del todo especial de la vida divina. Con lo cual, el primer sentido de participación es participación sobrenatural, de la que hablaba San Pedro en la segunda carta, cuando dice para que seáis partícipes de la naturaleza divina. Esa es un poco la participación a la que hago aquí referencia y que la recibimos gracias a la Iglesia, y es lo que por otra parte nos une en diversos niveles de participación a la Iglesia. Pero en segundo lugar hay otro sentido de participación y es el núcleo de la filosofía del ser. Recordad, en este sentido es muy interesante toda la gran aportación de Cornelio Fabro, que relacionaba la participación con la causalidad y veía ahí uno de los puntos más importantes, nucleares, digamos, de lo que nos enseña Santo Tomás. Lo mejor de la filosofía de Santo Tomás es la participación del ser, y a partir de ahí pues, se pueden entender muchas otras nociones. Como para hacer teología nos hace falta la parte de logos, una racionalidad, nos será utilísimo lo que dice Santo Tomás, que se puede, digamos, si se quiere expresar con una palabra, habría que hablar de participación del ser. Con lo cual, como veis, en el término participación tenemos tanto la referencia a la participación sobrenatural como a la participación del ser. Digamos, os lo explico aquí, este doble uso de la participación en el desarrollo estrictamente teológico y en sus fundamentos filosóficos es lo que nos ha llevado a hablar de una eclesiología de la participación. Aquí esto no es que me lo haya inventado yo, hay un artículo muy interesante de Alain Contat, este lo tenéis en su página de academia, lo podéis descargar, está también muy bien, que habla de cómo la noción de participación puede ser útil para comprender multitud de cosas en torno a la Iglesia.
Esto, diríamos, lo que pasa es que para que todo nuestro tratamiento sea riguroso, vamos a hablar ahora, vamos a dedicar, ya os digo, estas 2 primeras sesiones al tema de la metodología. En el anexo, como el apéndice, he puesto también un apéndice a este manual con lo que serían los grandes principios filosóficos, racionales que vamos a utilizar. Ahí están expresados con un poquitín más de detalle. Pero la idea es que este texto y este material sea algo teológico, subrayando lo de lógico. Es decir, la teología no puede verse como un habitus opinativus, como un pase de modelos, tal autor ha dicho tal otro ha dicho tal otro ha dicho tal cosa, me quedo con una, cojo de aquí, agarro de allá. No, eso no es teología, eso sería un habitus opinativus, eso es, pues no sé, poder opinar sobre moda, pero la teología, si es teología, tiene que haber un orden, tiene que haber una racionalidad. Por supuesto que partimos de lo revelado, como vamos a ver inmediatamente, pero tiene que haber un orden y lo que vamos a hacer ahora en en el siguiente apartado es ver qué metodología vamos a emplear y no solo qué metodología vamos a emplear, como si fuera una cosa arbitraria, elijo esta como podía elegir la contraria, no, qué razones hay para emplear esa metodología. Bien, la idea básica, esto tiene que quedar claro en toda la teología, es que la teología desarrolla de manera sistemática la revelación divina. Y es una revelación que, como se estudia en teología fundamental, y nos volverá a aparecer cuando hablemos de algunas de las misiones de la Iglesia, ha quedado confiada a la Iglesia. El depósito de la revelación ha quedado confiado a la Iglesia, a quien le corresponde la interpretación autorizada de este depósito. Se entiende, una interpretación para conocer su verdad, no que según quien mande en cada momento será verdad una cosa o la contraria. No, eso no tiene nada que ver con la verdad. Se trata de que la Iglesia ha recibido el encargo de mantener esa verdad, de explicarla, de transmitirla, teniendo en cuenta que es un depósito vivo porque tiene que estar en las mentes de las diversas personas, gracias fundamentalmente a la virtud de la fe y a los dones del Espíritu Santo que nos ayudan a comprenderla mejor, pero con un papel determinado en esto de los pastores de la Iglesia. Ya os digo que esto, cuando hablemos en el apartado del magisterio, lo expondremos con más detalle, pero esta idea inicial creo que es bastante sencilla. Digamos, la consecuencia de esto, de la revelación que nos viene de Dios, que ha sido confiada a la Iglesia, es que si la teología, si se quiere mantener en lo que Dios ha revelado, debe realizarse conforme a las grandes definiciones dogmáticas que ha presentado la Iglesia a lo largo de los siglos para salvaguardar la verdad de la fe. Porque si no tenemos en cuenta esto, la verdad de la revelación, lo que ha determinado de manera definitiva la Iglesia, pues podríamos tener estudios de tipo histórico, filológico, sociológico, de cuestiones religiosas, más o menos relacionadas con la figura de Cristo, pero evidentemente tal cosa no sería teología, ni tendría garantía de verdad, sería otra cosa completamente distinta. Ya digo que estas precisiones, esto vale para cualquier tratado teológico, pero de manera muy especial para el misterio de la Iglesia, porque aquí la tentación, ya digo, es revestirlo pues de problemas sociológicos, de grupos de presión que quieran decir una cosa, que quieran decir otra, de una adaptación completamente superficial. Por eso aquí el rigor en el método es muy importante. ¿Cuáles son los presupuestos del método teológico que vamos a utilizar? Pues básicamente son 3. Los tenéis aquí. En primer lugar, la cuestión de la verdad. En segundo lugar, la necesidad de un esfuerzo especulativo, que sea auténticamente teología. Y en tercer lugar, ya desde un punto de vista más práctico, la organización del tratado sigue un poco las indicaciones de la Optatanto Fius del Vaticano II. Ahora veremos un poco esto en qué consiste. El primer presupuesto, que es el más importante, es el de la verdad. Obviamente el cristianismo es la religión de la verdad, porque tenemos la pretensión de hablar de Dios con verdad. Por supuesto, con muchísimas limitaciones. Como recordaba muy bien Santo Tomás, de Dios en este mundo, por nuestra razón natural, no podemos conocer el quid est, sino más bien lo que no es.
La revelación que el mismo Dios nos ha transmitido nos permite conocer muchas más cosas acerca de Él, pero siempre con un lenguaje que es limitado. O sea que aquí tenemos, por una parte, que nuestras palabras son limitadas, pero son verdaderas. Dicen cosas que son verdad acerca de Dios. Recordad la noción de verdad como una adecuación del entendimiento a la realidad que se formula en proposiciones. Repito, es un conocimiento muy limitado acerca de Dios, porque el misterio divino nos supera, pero no por ello es falso. No por ello da lo mismo decir una cosa que la contraria, no. Nuestro conocimiento es limitado, pero verdadero. Y aquí es donde va a entrar, lo comentaremos después, todo lo referente al uso de la analogía, que la analogía no es más que, diríamos, el aspecto semántico de la participación. Como ya digo, lo que me he referido antes de la participación, la analogía es un aspecto de la participación. Y para salvaguardar los elementos esenciales de esta verdad revelada, el Espíritu Santo garantiza a la Iglesia la asistencia infalible en determinadas ocasiones. Ojo que la verdad ya está revelada. O sea, esto ya lo veremos con detalle. La infalibilidad no es que haya nuevas revelaciones, no, simplemente es una ayuda del Espíritu Santo para que aquello que es absolutamente necesario, aquello sin lo cual no puede darse la Iglesia, quede perfectamente claro y no haya duda. Bien, por tanto, digamos, el presupuesto fundamental es el tema de la verdad. Se puede conocer la verdad de Dios con dificultad, nos hace falta la revelación de una manera muy limitada, pero esto es verdad. No vale lo mismo decir una cosa y la contraria. La segunda indicación es que hace falta ese esfuerzo especulativo y sistemático. La razón no se opone a la fe supera la razón. Ahí evidentemente hay una limitación de ambas formas de conocimiento, ni la fe es absoluta ni la razón es absoluta. La fe culminará en la visión cuando, si Dios quiere, le contemplemos cara a cara en el cielo. Nuestra fe de momento tiene ese aspecto de limitación y la razón, por supuesto, es limitada. El mito de una razón absoluta pues es una cosa típica de la Ilustración, pero que se estrella contra los teoremas de limitación en lógica o con cualquiera que tenga un mínimo sentido común. Por esto, ya desde en el Vaticano II se formula con mucha claridad la relación armónica entre la argumentación racional y las enseñanzas de la fe, pero esto requiere que haya un rigor conceptual. Además, aquí recordad, esto los que hayáis visto alguna de mis sesiones sobre la antropología teológica, esta armonía razón y fe no es que se la inventara el Vaticano I. Desde el punto de vista magisterial, en el Concilio Lateranense V, cuando hubo todos aquellos líos con esa vuelta del averroísmo latino, con Pomponazzi y demás, se recordó que no es que la fe y la razón se contrapongan. Ahí recordáis que el tema era el de lo de la inmortalidad del alma, porque los neoaverroístas decían que no se podía demostrar por la razón que el alma era inmortal, aunque lo creyéramos por la fe. Recordó el concilio que no, por supuesto que con la razón se puede llegar. Obviamente, la razón en todos estos temas, incluso en estas cuestiones más metafísicas y más especulativas, es muy compleja. Digamos, la metafísica tiene su propia certeza, que no es la misma que la de una argumentación matemática, pero ahí hay una racionalidad en muchos elementos que podemos utilizar para pensar la fe. O sea que la razón no se opone a la fe, pero requiere un esfuerzo especulativo, requiere también una especial prudencia para no creernos que todo el monte es orégano con nuestros argumentos, pero hace falta emplearla hace falta ese rigor conceptual para que se pueda desarrollar. Recordad aquí aquello que decía la Congregación de la Fe en el documento sobre la vocación eclesial del teólogo, decía con cierta ironía que, por desgracia, en muchos de los que se denominan teólogos hay un afán crítico, o sea, criticar todo lo que decía el magisterio, pero no hay un rigor crítico, o sea, estudiar con todo rigor, había un espíritu crítico, pero no había un rigor de analizar bien los argumentos que estaban empleando. Esto es una cosa, además, que se ha dado, se ha dado muchísimo en toda la teología, bueno, no solo posconciliar, también antes pasaba, como aceptar una multitud de argumentaciones simplemente porque las dice tal teólogo. Pero bueno, ¿ha analizado usted cada una de las cosas que está diciendo?
Pongo por ejemplo, una cosa que se ha difundido muchísimo y que todavía queda. Todos estos temas de lo que se ha llamado el tomismo trascendental o la teología trascendental, como esas estructuras trascendentales a priori que nos abren al absoluto y todo ese tipo de cosas. Cuando se examina desde el punto de vista lógico a qué infinito nos conduce, eso es una fuente de contradicciones. Esto el que quiera verlo con más detalle, en los vídeos que tengo del curso de Teodicea, en el capítulo, creo que era el 8º, cuando hablaba de esa supuesta captación del infinito que solucionaba todos los problemas, en realidad es una tomadura de pelo desde el punto de vista lógico. Pero claro, si no hay rigor lógico, las personas no se dan cuenta de todo eso. Por ello, cuando se hace teología, hace falta ese rigor, hace falta estudiar las cosas con ese rigor conceptual, con seriedad. Y en tercer lugar, ya desde el punto de vista más práctico, esta exposición teológica sigue las indicaciones de Laudato Si' 16 del Vaticano II, que hablaba de que la teología dogmática convenía que se organizara en dos partes. Una parte positiva, con el estudio de la escritura, la tradición, el magisterio, y una parte sistemática bajo la guía principal, aunque obviamente no podía ser exclusiva, de Santo Tomás. Si se ve el índice de este libro, los resúmenes, un poco lo que he señalado, ese es el esquema que seguimos. Este es uno de los motivos por los cuales este manual es tan amplio, porque en la parte de la tradición y en la parte del magisterio he incluido bastantes textos para que no haya que recurrir a otros libros o ir buscando, ir verificando textos, ¿no? He puesto bastantes textos y claro, esto hace que el libro sea mucho más extenso, pero en cuanto a los contenidos fundamentales ya veréis que son cosas, diríamos, bastante concretas y se pueden resumir muy bien, por eso las diversas series de resúmenes que os ofrezco. Ahora, supuestos, digamos, estos tres presupuestos, el tema de la verdad, la necesidad de un rigor conceptual y el orden que nos indica el Laudato Si' del Vaticano II, vamos a ver ahora cuáles son las características de este método teológico que estamos empleando. Y aquí de nuevo, esto no me lo he inventado yo, sigo fundamentalmente lo que decía Jean-Hervé Nicolas en la Synthèse dogmatique, este libro que francamente está muy bien, es del 85, hizo un prólogo el entonces cardenal Ratzinger, lo tradujeron al italiano, y he visto que lo están traduciendo recientemente al inglés. Cuando grabo estas clases creo que estaba el primer volumen traducido, porque en la edición italiana hicieron como dos. El francés es un único volumen y luego un apéndice sobre temas de la creación, pero lo de la Iglesia viene en el volumen fundamental bastante grueso, es lo que se llama la síntesis dogmática. En italiano lo hicieron en dos trozos y en inglés he visto que han seguido la misma, digamos, la misma división. Realmente merece la pena. Y al principio nos habla de algunas características del método teológico, que tampoco es que se las inventara Nicolás, pero digamos las presenta bastante bien. Y él nos dice que cuando hacemos teología debemos tener en cuenta dos características negativas y cuatro o 5 características positivas. Las negativas sería: el teólogo no puede pretender probar o demostrar racionalmente las verdades de fe. No. Tú puedes probar que tal verdad de fe está en la Escritura, pero diríamos, por la mera razón probar, por ejemplo, que Cristo es Dios, evidentemente eso no se nos escapa. Tú podrás llegar por la razón a que hubo un señor que se llamaba Jesús de Nazaret que tenía la pretensión de ser Dios. Perfecto. Ahora, que lo fuera o no lo fuera, digamos, ahí ya es donde entra la fe. Y tampoco se trata de reinterpretarlas para adaptarlas a la mentalidad actual. Esto es una cosa que estuvo muy de moda desde los 60, cuando se habló tanto de ayornamiento y demás. Sí, una cosa es que tú al hablar tengas que poder comunicarte con otra persona, pero otra cosa es que cambies los contenidos para que le guste a la otra persona. O sea, un poco lo de los hermanos Marx. Estos son mis principios, si no le gusta tengo otros. No, evidentemente eso no se puede hacer en teología. O sea, estas dos cosas hay que evitarlas. Y luego hay 5 características positivas, 4 o 5, según cómo se organicen. Viene a decir que la teología tiene que fundamentarse en la escritura y la tradición. Hay que tener presente
lo que nos ha dicho el magisterio, fundamentalmente, lo que son aquellas determinaciones definitivas en lo que aclara de una manera definitiva una controversia, y también incluso otras determinaciones que, aunque no sean definitivas, pero digamos prudencialmente o provisionalmente enseña una cosa que con el tiempo acabará siendo definitivo. Ese sería lo segundo. El empleo del intellectus fidei mediante la analogía, a lo que hemos aludido antes, el uso de la razón, pero aquí lo que más vamos a utilizar es la analogía y, por tanto, lo que he comentado antes de la participación. El carácter riguroso y científico. La teología no puede ser un conjunto de meditaciones piadosas o cosas de esas, una homilía. La homilía tiene su papel en el ministerio cristiano y en la vida cristiana, pero la teología no es una homilía, igual que una homilía tampoco puede ser un ensayo teológico. Y luego la limitación al campo propiamente teológico. En la teología se utilizan instrumentos de otros saberes, pero tiene que limitarse, tiene que estar centrada en el campo propiamente teológico. Vamos a echar una ojeada y decir alguna cosilla más de cada uno de estos puntos. Ante todo, los del aspecto negativo. No podemos demostrar las verdades de fe. Lo que ha sido revelado por Dios, cuando se trata de misterios en sentido estricto, supera nuestra capacidad racional. Es decir, para afirmar Jesús es el Hijo de Dios, es la relación entre ese sujeto y ese predicado, solo lo puedes afirmar porque ha sido revelado. En última instancia, porque el Espíritu Santo te mueve a afirmarlo. En cambio, para afirmar esta mesa es negra, ahí no hace falta que intervenga el Espíritu Santo. Basta que haya una mesa que sea negra, que estés tú, que la veas, que haya luz y ya está. Ahí no, digamos, sí. Digamos, el Espíritu Santo te tiene que haber creado a ti y haber creado la mesa y mantener a ti y a la mesa en el ser. Pero no es que tenga que intervenir directamente para que se haga ese juicio, la mesa es negra. En cambio, las afirmaciones que son propiamente de fe dependen de la revelación de Dios. Lo que sí podemos es demostrar que los argumentos que se oponen a las verdades de fe no son argumentaciones necesarias. Es decir, si hay alguien que se opone da un argumento contra la Trinidad, tú puedes demostrar que ese argumento contra la Trinidad no tiene una razón necesaria y por tanto no va a ser universalmente válido. Además tenemos el tema que aquello que se opone a la fe muchas veces se acabará oponiendo a la razón. Aquello que se decía que cuando no se cree en Dios se acaba creyendo en cualquier cosa. Por otra parte, lo que sí podemos es buscar las relaciones entre unas verdades de fe y otras. Sobre esto nos habla bastante el Vaticano I. Advertir la armonía, alcanzar una cierta inteligencia del misterio, aunque evidentemente para profundizar en el misterio ahí ya no es solo cuestión de nuestra argumentación, que por supuesto hace falta, sino que también se darían otros niveles de profundización a partir de los dones del Espíritu Santo, pero eso entraría ya en otro tratado al estudiar más los dones que tienen que ver con la caridad, como la sabiduría, o los dones que tienen que ver con la fe. Sobre esto en alguno de los seminarios que tengo también en la página de Santo Tomás como maestro de la vida espiritual, o en el del año pasado, que vimos algunas cuestiones sobre los dones del Espíritu Santo, hay alguna cosa más sobre esto. Por tanto, el primer punto no es que podamos demostrar las verdades de fe, aunque sí tenemos que argumentar sobre ellas. Y en segundo lugar, tampoco, digamos, el papel de la teología no es reinterpretar las verdades para adaptarlas a la mentalidad actual, una cosa que nunca se sabe en qué consiste, porque además muchos de los que hablan de la mentalidad actual en realidad o están pensando en el mayo del 68 o están pensando simplemente en lo que Ratzinger llamaba la dictadura del relativismo, o sea, buscar lo que sea más cómodo digamos, para cada persona en cada situación. Esto es una tontería. Y obviamente la idea que subyace a esa pretensión es que todo nuestro conocimiento está inevitablemente condicionado y no puede conocer la verdad de las cosas, con lo cual simplemente hay que decir pues lo que esté de moda en una determinada sociedad. Claro, lo que pasa es que eso es contradictorio. ¿Por qué? ¿Por qué hay que mantener la proposición debemos adaptarnos a la mentalidad actual? Y si la mentalidad actual dice que no debemos adaptarnos, entonces ¿ahí qué pasa? O sea, digamos, la consistencia lógica de esto no va muy allá.
el problema, ya digo, es esta afirmación de que no podemos alcanzar la verdad por el inevitable condicionamiento de nuestro conocimiento. En realidad no es así. Por supuesto que podemos conocer la verdad, solo que de una manera parcial y de una manera que se puede ir enriqueciendo, pero no se puede hacer depender la verdad de los ambientes culturales. Aquí os pongo un ejemplo que creo que se entiende bastante bien. Pretender decir que la verdad depende de un ambiente cultural sería algo así como decir pues, que las leyes de la física de Newton dependían de las características socioeconómicas de la Inglaterra de principios del siglo XVIII. Y que claro, como luego las características son distintas, pues tiene que cambiar la física. Esto es una tontería. O decir que, no sé, como el teorema de Pitágoras, conocido bastante antes de Pitágoras, pues dependía, no sé, de si lo emplearon los egipcios o los babilonios, de no sé qué cosa, pues ahora como ha cambiado la cultura, ya no hay que decir que la suma que el cuadrado de la hipotenusa sea igual a la suma del cuadrado de los catetos. A nadie se le ocurre decir una memez de ese calibre. Por desgracia, en teología, eso sí que se hace. No es que como esto se decía antes, pero ahora no. Vamos a ver, si es verdadero ahora, es verdadero antes. Si era falso antes, sigue siendo falso ahora. O sea, no es que el teorema de Pitágoras fuera verdadero en el 2000 antes de Cristo y no sea verdadero en el 2000 después de Cristo. Obviamente no. Si mantienes unos determinados axiomas de la geometría, llegas a ese teorema. O en el tema de la física de Newton. O sea, no es que hayan cambiado las leyes del universo de la época de Newton a la nuestra. O sea, que en esto hace falta una enorme seriedad. Que por supuesto hay que buscar un lenguaje adecuado, hay que saber utilizar elementos conceptuales que ahora tenemos. Perfecto. Ahora, eso no es reinterpretar. Reinterpretar sería pretender una cosa completamente nueva que está adaptada a lo que te está pidiendo ahora la sociedad, ¿no? Si es que la revelación es una cosa que depende de Dios, no depende de las sensibilidades de la sociedad o de las peticiones de la sociedad. Somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a Dios, no Dios el que tiene que adaptarse a nosotros. En el conocimiento debemos configurarnos con la realidad exterior, no es que la realidad exterior se configure con lo que queramos nosotros. O sea que, por tanto, evitar estos dos aspectos negativos y desde el punto de vista positivo, recordar que nuestra teología se fundamenta en la escritura y la tradición, porque la revelación de Dios está presente en su palabra, sea escrita o sea transmitida, y que además esta palabra de Dios sea leída conforme al Espíritu que la ha inspirado. En ese sentido es muy, muy útil ver cómo ha sido leída en la tradición de la Iglesia. Luego también recordad que en la tradición puede haber enseñanzas que no están necesariamente en la Escritura, aunque siempre estén en relación con la Escritura. Recordad aquí todos los líos que hubo en el Vaticano I sobre si todo tenía que contenerse en la Escritura o no. Pablo VI dijo de alguna manera había que decir que hay cosas que no estaban, por lo menos de manera explícita, en la Escritura, y se puso aquello en Dei Verbum de que la Iglesia no tiene la certeza de todo lo que cree simplemente de la Escritura. Obviamente, hay cosas que nos vienen también de una tradición y, por otra parte, esto es de sentido común si vemos cómo se transmitía la fe en el momento en que se escribe la Escritura. Es una cultura en la que, por supuesto, hay multitud de cosas escritas, pero también hay otra multitud de cosas que se retienen en la memoria y que se transmiten de unos a otros y que luego se ponen por escrito pues, en una homilía o una determinada praxis cristiana o lo que sea. O sea que en ese sentido tenemos el tema tanto de la Escritura como de la tradición, y para leer la Escritura se trata de interpretarla correctamente, entenderla correctamente. Que puede haber métodos que hablen de la historia de la formación del texto, bien, cuando sean cosas que no, digamos, que vayan más allá de meras hipótesis, pueden ser útiles. Mucho más útil es el recurso a la filología, a la arqueología, a los datos históricos, pero lo fundamental es, de nuevo, como os he dicho antes, examinar los presupuestos, porque, por ejemplo, si alguien quiere hacer exégesis bíblica partiendo de que no puede haber milagros, porque es espinosiano, o es racionalista, o es deísta, entonces, cuando vea que en la Escritura se dice que hay un milagro, dirán, esto depende pues, de una alucinación que tuvieron, o de una mentalidad mítica, o lo que sea.
mire usted, así no se puede acercar uno a la Escritura, porque primero usted no ha demostrado que no puede haber milagros. Para eso tendría que demostrar la completitud de las leyes de la naturaleza, lo cual es un poquitín difícil. O sea que por eso en multitud de métodos exegéticos, esto lo apuntó muchísimo Ratzinger, hay que ver muy bien cuáles son sus fundamentos filosóficos, porque a veces están queriendo meter una filosofía que es contraria a la misma revelación y a partir de esa filosofía hacer exégesis. Con lo cual, al final, lo que quieren es, mediante la exégesis, meter, pues pensad, por ejemplo, Bullmann, la dependencia que tiene de Heidegger o la dependencia que tiene de otros autores. Entonces, ahí, digamos, más que un estudio de la escritura, lo que hay son determinadas filosofías que acaban entrando como de contrabando en la explicación bíblica. Tal cosa es completamente absurda. Por eso, repito, es muy interesante el estudio de cómo ha sido leída la Sagrada Escritura en la tradición de la Iglesia, que hay cuestiones filológicas que hoy conocemos mejor, por supuesto, datos históricos, datos arqueológicos, pero viendo muy bien cuáles son los presupuestos detrás de los métodos exegéticos. También la teología atiende a las enseñanzas del magisterio, pero atención, en cuanto a teología no procede por vía de autoridad, o sea, es posterior. La teología, por supuesto, saca sus argumentos de la autoridad, comenzando de la autoridad de la Escritura, también de la autoridad del magisterio, cuando determina, establece claramente algo, pero luego tiene que razonar. Tiene que darse ese aspecto de rigor conceptual, de relacionar con otros datos de la razón, etc. En ese sentido, el razonamiento es posterior a esas enseñanzas de las que parte. Obviamente, como digo, tenemos que ir sobre todo a los pronunciamientos definitivos del magisterio. También otros textos del magisterio ordinario, aunque no se establezcan de modo definitivo, pero que quede claro que se enseña algo, ¿no? Pues cosas que se dicen o documentos pues más bien de tipo como sugerencias o homilías o cosas de ese estilo que pueden tener evidentemente su valor, pero no se pueden poner al mismo nivel que otros textos en los que se ha definido un dogma de fe. Luego ya para ir terminando brevemente, os recuerdo que la teología procede mediante el razonamiento utilizando metódicamente la analogía. Cuando hablamos de la analogía, acordaos que es el aspecto semántico de la participación. El intellectus fidei, el tratar de comprender, Fijaos que aquí comprender no es como tener la visión de Dios, sino es el ir relacionando unas cosas y otras, ver que tal cosa está en relación con tal otra. Así vamos profundizando en lo que quiere decir la revelación, en este caso, respecto a la Iglesia. El que nuestro conocimiento y nuestro lenguaje puedan llegar a Dios, aunque de manera limitada, es lo que permite hacer teología. Y precisamente por ello, el centro del razonamiento teológico está en la analogía. Y aquí de nuevo la participación, porque la analogía es el aspecto semántico de la participación. Y en cuarto lugar, la teología se mantiene en un plano científico y riguroso, pero abierto a la vida espiritual. O sea, no podemos convertir la teología en una homilía, ni en una narración, ni en una predicación. Esas son cosas muy importantes, pero tienen otro contexto y, digamos, es algo diferente. Obviamente que para estudiar teología es muy importante un ambiente espiritual, porque para estudiar teología dependemos de la fe, el sujeto tiene que estar connaturalizado con aquello de lo que está hablando y es utilísimo para hacer teología, tener ese ambiente no solo de fe, sino también de caridad, de dones del Espíritu Santo, para poder comprenderlo mejor. Y este carácter científico de la teología no es que se olvide de la evangelización de los hombres, porque no se aparta de su objeto, que es la verdad eterna, pero requiere un rigor que luego ya se verá de qué manera se puede divulgar. O sea, acordaos que el objetivo siempre es adquirir esa mente teológica. Y también recordar un poco esto que os comento aquí, se pueden utilizar otros muchos datos de otros saberes, la historia, la filosofía, cualquier cosa, pero siempre al servicio de una mejor comprensión del misterio revelado. O sea, el uso de esos recursos será siempre algo instrumental y al servicio de la revelación. Bien, pues terminamos ya esta primera sesión donde hemos visto un poco cuestiones generales de metodología teológica para poder abordar con rigor
el Tratado sobre la Iglesia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.